El cambio de mirada el cambio de mirada del hecho al autor, dice Achter, fue un profundo cambio intelectual que abrió el camino para modificaciones posteriores en la comprensión del derecho penal. El autor de un delito es, desde ese entonces, penado de acuerdo con su culpabilidad. Aquí puse la cita en latín, pero me disculpo por favor con mi latín. Pro culpe enormitas exegerit puniatur. Listo. Bueno, esto en el siglo XII, ¿no? Entonces, algo así como en el siglo XII nace la pena, no los castigos que estaban antes, y en ese momento, aunque a Achter no le interesa el nacimiento del concepto de culpabilidad, lo menciona mucho, diciendo que la culpabilidad era el criterio de medición de la pena. Obviamente, hacer una investigación sobre el nacimiento de la culpabilidad es una tarea monumental. Esa en Alemania la hizo un gran profesor de Bonn, Stefan Stubinger, en su tesis doctoral, que no tuve la oportunidad de consultar para esta conferencia, pero que recuerdo mucho haberla leído con gusto en mis años de doctorando en la Universidad de Bonn. Entonces, pego un brinco ahora del siglo XII al siglo XX porque en el siglo XX todavía se discutía una posibilidad de penar a alguien por la sola causación de un resultado sin culpabilidad. Esos serían los delitos calificados por el resultado. Entonces, en el siglo XII nace la pena y con ella, según Achter, la culpabilidad, y aún así se mantiene implícito o tácito la posibilidad de penar sin culpabilidad. Entonces, ¿por qué pasa eso? La idea de culpabilidad pues, ha tenido muchos desarrollos, incluso la neurociencia todavía hoy dice su abandono. No, no soy partidario de esa posición. Ahora, explicar el sentido de la expresión penar de acuerdo con la culpabilidad, como les decía, eso sería una tarea monumental. Habría que leer a Stubinger o hacer una investigación muy profunda. Ahora, yo me quiero concentrar para satisfacer, digamos, para honrar la invitación que me hizo Alejandra, un aspecto importante de la expresión penar de acuerdo con la culpabilidad a propósito de los delitos calificados por el resultado sería el aspecto a resaltar. En la bibliografía del derecho común europeo, el ejemplo estándar de delito calificado por el resultado eran las lesiones personales seguidas de muerte. Pero no se entendía, ya en esa época, Achter tendría razón a propósito de la pena y de la culpabilidad, no se entendía que las lesiones personales seguidas de muerte fueran una pena injusta, sino que la bibliografía premoderna, si nos atenemos a Feuerbach como el padre de la ciencia penal alemana moderna, la bibliografía premoderna o de derecho común cubría el aspecto con la figura del dolus indirectus. Entonces, pasarían la prueba los penalistas de la baja edad media de la alta edad media, perdón, con el dolus indirectus. Eh, Baja edad media, perdón. Entonces, el resultado no se consideraba fortuito porque, y aquí traigo una cita de un jurista alemán del siglo XVII, pues ya 5 siglos después del nacimiento de la pena, según Achter, Benedicto Carzovio. Decía lo siguiente: aquel que se ocupa de algo no permitido tendría que atenerse a todo lo que sigue más allá de su intención y de su voluntad, cuando la causa, sin duda, es habitual y tiende inmediatamente al delito subsiguiente, de forma tal que el autor probablemente consideró o pudo considerar o al menos debió considerar lo que de ahí fácilmente seguiría. El ejemplo de Carsovio era atravesar a alguien con la espada con el ánimo de lesionar, y Carsovio decía, si lo mató, lo vamos también a penar por el homicidio. Ingeborg Puppe, que en los últimos años ha reivindicado la figura de Carsovio, dice que ahí la objeción del versare in re illicita no aplicaría porque la punición del delito calificado por el resultado respondería más a la idea del inmediater et per se sequitur, que es algo que todavía se discutía en la bibliografía alemana en la primera mitad del siglo pasado a propósito de los delitos calificados por el resultado, el criterio de la inmediatez. Y además, Feuerbach tenía lo que algunos decían una tercera forma de culpabilidad después del dolo y la culpa, que era la culpa dolo determinata. Entonces parece ser que
no había ningún problema con los delitos calificados por el resultado. Ahora, el concepto de culpabilidad y de dolo se siguió, digamos, han pasado siglos, ¿no? Desde entonces. Tuvo desarrollos posteriores, por ejemplo, el dolo quedó incluido dentro del concepto de culpabilidad, eso ya a finales del siglo antepasado, ya era claro que el dolo hace parte de la culpabilidad. Después, en el siglo pasado, un entre comillas desarrollo habría sido desagregar el dolo de la culpabilidad. Pues yo en eso nunca he sido fan de la teoría de la culpabilidad, la verdad. En eso mi maestro King Heuser, digamos, me influyó mucho. Pero se supone que eso fue un desarrollo en el siglo XX, desagregar el dolo de la culpabilidad, lo que retornaría la discusión sobre los delitos calificados por el resultado a una discusión sobre dolo. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos delitos si se entiende al dolo como orientado a la representación del autor? Que ya sabemos que las teorías de la representación, desde Feuerbach, han sido unas teorías muy influyentes a propósito del dolo. Entonces, ¿qué agrego yo entonces a este resumen muy, muy compacto de lo que es la idea de pena, de culpa, de culpabilidad, perdón, y de delitos calificados por el resultado? En la tradición jurídica alemana, el concepto de dolo no tiene referencia directa en el Código Penal. Ahí lo que hacen es interpretar el parágrafo 16 sobre error de tipo. O sea, es un concepto preponderantemente doctrinal. El concepto de delito calificado por el resultado, en cambio, encuentra referencia en la estructura de ciertos tipos de la parte especial del Código Penal, a lo que la parte general, en la famosa función de paréntesis que tiene, se refiere en términos abstractos y generales. Entonces, es posible que existan resultados, y resalto esta expresión, no cubiertos por la definición de dolo, que, de acuerdo con los tipos penales de la parte especial, califiquen el injusto y agraven la pena. O sea, es posible que haya en la parte especial unos resultados más graves que aquellos contemplados en el delito base, en el delito básico, y que lleven asociada un aumento de pena. Y la pregunta es, el intérprete, el abogado, el profesor, ¿qué va a hacer frente a eso? Y cuando digo el resultado no cubierto por la definición de dolo, hay que agregar que tampoco estuvieran cubiertos por la definición de culpa. Simplemente aquí estaba acotado a la modalidad dolosa. Entonces, esto nos lleva a la pregunta por un derecho penal de resultado, que era lo que, según Achter, sucedía antes del nacimiento de la pena. Entonces, habría ahí una situación incongruente con la evolución que significó el nacimiento de la pena. Y duró 8 siglos, porque solo a partir de 1953, en Alemania, a propósito del antiguo parágrafo 56 del Código Penal, se empezó seriamente a afirmar que los delitos calificados por el resultado serían restos anacrónicos de un arcaico derecho penal de resultados. Esta es una cita de Jürgen Baumann en 1956 a propósito de la tercera ley de reforma del Código Penal alemán, que fue la que introdujo o modificó, perdón, el parágrafo 56. En Colombia, desde 1980, tenemos en el Código Penal definición de dolo, o sea, el Código de 2000, que es el que está vigente hoy en día, la reprodujo, en términos de conocimiento y voluntad, y también definición legal de culpabilidad en términos de proscripción de la responsabilidad objetiva. Así decía el Código Penal del 80, eso es algo así como la idea de que la parte general prohíbe que haya responsabilidad objetiva. El actual Código Penal de 2000 dice queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Yo soy muy escéptico de ese tipo de declaraciones de principios, especialmente en esos términos. O sea, siempre, cuando yo era profesor, yo le decía a los estudiantes, ¿con quién está hablando el artículo 12 cuando dice que queda erradicada? Fuera el resultado de una investigación empírica y hubieran concluido eso. Pero esa es como la faceta como crítica. La faceta caritativa es que el Código Penal no quiere que haya responsabilidad objetiva, y eso hay que tomarlo muy en serio, entre otras cosas, porque es una idea que yo comparto. Soy defensor de un derecho penal de la culpabilidad. Quiero comentarles que un gran penalista del siglo pasado, quizás en mi opinión el gran penalista, aunque ya aquí Malena me puede echar al agua, porque en el seminario en Gotinga homenajeamos a Bernardo Gaitán Maecha, que por supuesto es un extraordinario profesor, a quien además en lo personal aprecié mucho, pero Luis Carlos Pérez siempre me ha llegado al corazón
Si yo hubiera tenido que decidir quién era el gran penalista digno del homenaje, hubiera estado en una situación muy difícil. Luis Carlos Pérez siempre me ha parecido un grande. Y él, a propósito del Código Penal de 1980, miren lo que opinaba. Él decía, el parto prematuro y el aborto derivado de ciertos daños en el cuerpo o en la salud parecen residuos de la responsabilidad objetiva. Esa es la misma comprensión a la que Jürgen Bauman se refería a propósito de la práctica del derecho penal en Alemania antes de 1953. Entonces, desde esa perspectiva, hay una similitud bastante grande en la comprensión del tema en Alemania y en Colombia. Bajo esta, bueno, y el Código Penal del 80 pues tuvo una fuerte influencia de lo que se conoce en nuestro medio como dogmática alemana del derecho penal. Entonces, bajo esta comprensión compartida por las doctrinas colombiana y alemana, el resultado solo es jurídico penalmente relevante si su causación se le puede reprochar al autor. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que quiero dialogar con ustedes? ¿Qué tanto de la idea original de culpabilidad, aquella que asume que a las personas se les puede reprochar mediante una pena graduable, qué tanto de eso persiste en los delitos calificados por el resultado en el derecho penal colombiano? O sea, cuando abramos la parte especial del Código Penal colombiano y veamos que hay unos tipos básicos y que después hay unos subordinados que califican el injusto base, si entra un resultado más grave, ¿qué hacemos con eso? Acogemos una concepción según la cual eso sería inadmisible o por el contrario, redefinimos algunos asuntos de la parte general. En particular, ¿es posible que resultados no cubiertos por el dolo califiquen el injusto y agraven la pena? Aquí yo hago una aclaración. Si se tratara de una fundamentación del injusto por el delito más grave, entonces eso sí creo yo que estaría muy mal y de cualquier forma un intérprete colombiano con que solo leyera el artículo 12 del Código Penal probablemente tendría que concluir que eso no se puede. No podría ser que el sino fundamentando en SET-STB, decía esto como que se quedó ya en un asunto de medición de la pena. Es lo mismo que dice Folca Crey en su parte general y desde la séptima edición también mi amado maestro Kim Hoysa, que en las ediciones anteriores era relativamente, o sea, o todavía planteaba un posible escepticismo frente a la idea de culpabilidad y los delitos calificados por el resultado, de la séptima edición adelante no lo vuelve a mencionar. Entonces simplemente puede ser un asunto de agravación de la pena. Bien, eso a manera de introducción. Brevemente entonces, ¿qué dice la doctrina colombiana de este siglo sobre el delito calificado por el resultado? Básicamente Fernando Velázquez. Aquí les podría explicar brevemente unos criterios metodológicos de cómo busqué en algunas revistas, en algunas cosas, muy poco. Muy poco. Sin embargo, no es 100% falible el resultado, puesto que ya no tengo los motores de búsqueda de los que disponía antes cuando era profesor. Pero mi intuición y mi conocimiento me lleva a confirmar digamos, esa barrida preliminar. Ahora, el penal general de Fernando Velázquez lo define así, o plantea la estructura del delito calificado por el resultado, un tipo básico cometido con dolo o culpa y un resultado que califica el injusto, agregando que el resultado está causalmente unido con el comportamiento del agente sin que importe si fue previsto o querido, que este es el punto, digamos, que preocupa a los defensores de la idea de culpabilidad. Entonces, la exigencia de culpabilidad no tiene importancia en relación con el resultado calificante y por esa razón Velázquez afirma que, aquí lo cito, esta institución jurídica se refiere al delito calificado por el resultado, no es pensable en legislaciones respetuosas del principio de culpabilidad. Para los que somos germanófilos, como creo que somos la mayoría en este seminario, a mí me alegra mucho o digamos, me siento cómodo con los argumentos que emplea Fernando Velázquez, aunque después sienta que algunos son un poquito imprecisos, incluso inconsistentes, pero la idea general
es hacer un ejercicio de derecho comparado con la doctrina alemana. Y Fernando Velázquez, que además es súper germanófilo, así últimamente diga que no, cita los parágrafos 15 y 18 del Código Penal alemán como ejemplo. Uno, de eliminación de los delitos calificados por el resultado y dos, de adopción de un modelo que atribuye el resultado calificante a título de dolo o a título de culpa, dependiendo de si se trata de las combinaciones típicas dolo-dolo o dolo-culpa respectivamente. Aquí ya yo me empiezo como a medio apartar de Fernando Velázquez. Realmente tendría que ser la definición, la combinación dolo-culpa, ¿no? Pero él trata de darle juego incluso a la combinación culpa-culpa. Para los que no están al tanto, el parágrafo 15 del Código Penal alemán establece el dolo y la culpa como requisitos necesarios de la pena. Uno ya solo con eso podría decir entonces que no es posible que haya delitos calificados por el resultado en la práctica del derecho penal alemán. Sí se entiende que la definición es aquella que solo conecta causalmente a la gente con el resultado sin ningún criterio de culpabilidad. Ya el parágrafo 15 nos estaría diciendo que eso no es posible. Desde esa perspectiva yo creo que el argumento de Velázquez es bueno. Y el parágrafo 18, que es la nueva versión del antiguo parágrafo 56, regula la asociación legal entre una consecuencia especial del hecho y una pena mayor, haciendo depender la imposición de la pena de la existencia al menos de culpa. Entonces, la combinación dolo-culpa visible en el parágrafo 18 la expone la doctrina alemana dentro de los delitos calificados por el resultado. Aquí estoy pensando en el penal general tomo 1 de Volker Krey y en el penal general de Kienhäuser. O sea, hablan de una combinación dolo-culpa como, como una parte de los delitos calificados por el resultado. Entonces, la causación culposa, bueno, ¿y cómo lo define Crey? La causación culposa del resultado calificante siempre que el delito básico contemple un hecho doloso. Eso significa que la doctrina alemana conserva el nombre de delito calificado por el resultado para eventos que no contravienen el principio de culpabilidad. Entonces, aquellos que se preocupan o se angustian porque exista una posibilidad de penar sin culpabilidad, pues entonces no sería el caso en los delitos calificados por el resultado, de acuerdo con esta definición, distinta a la definición de Fernando Velázquez. Entonces, antes de la modificación en 1953 del parágrafo 56 del Código Penal alemán, cuyo contenido reproduce desde 1969 el parágrafo 18, la doctrina dominante en Alemania entendía bajo delito calificado por el resultado la causación punible y no culpable de un resultado especial del hecho previsto por la ley. Entonces, con todo el respeto que yo siento por Fernando Velázquez, un autor de quien yo he aprendido mucho, pues nos está ofreciendo en el siglo XXI la definición anterior a 1953 en Alemania de delito calificado por el resultado. Entonces, Velázquez concluye que en el derecho penal colombiano no habría delitos calificados por el resultado. Primero, esto es una página, ¿no? En su libro, que es de mil y pico de páginas. Pero ahí están dos argumentos. El primero es, la parte general del Código Penal consagraría en sus artículos 12, 21 y 61, tercer párrafo, disposiciones similares a las contenidas en los parágrafos 15 y 18 del Código Penal alemán. Y dos, en la parte especial no habría ninguna hipótesis, aquí cito textualmente, en la que de manera expresa se pueda castigar el resultado más grave a título de imprudencia. Por ello, las únicas combinaciones posibles son las de dolo-dolo. Pues si las combinaciones dolo-dolo, pues entonces obviamente no va a haber ningún problema. Todo el punto es si es posible la combinación dolo-culpa. Entonces, yo comparto con Velázquez la crítica a la posibilidad de imposición de penas sin culpabilidad. No quiero vivir en una práctica del derecho que imponga penas sin culpabilidad. Eh, no obstante ese punto en común, la primera parte de su conclusión es imprecisa. Entonces, ¿en qué no es impreciso? El artículo 21 del Código Penal establece como modalidades de la conducta punible el dolo, la culpa y la preterintención. En esa medida es funcionalmente equivalente al parágrafo 15 del Código Penal alemán. Entonces, si en Alemania un presupuesto de la pena necesario es el dolo o la culpa, y en Colombia una conducta es punible si es dolosa, culposa o preterintencional, entonces uno podría decir está cerrada la puerta a la comprensión del delito calificado por el resultado que pena sin culpabilidad. Un argumento fuerte además porque es la impositiva en la parte general.
Velázquez no menciona el artículo 24 del Código Penal colombiano que define la preterintención como la causación de un resultado previsible que excede la intención del autor. Obviamente, él le dedica otras páginas al estudio de la preterintención y habla de la combinación dolo-culpa y ahí es mucho más extenso. No lo menciona dentro de los delitos calificados por el resultado. Este artículo 24 sería el equivalente funcional del parágrafo 18 del Código Penal alemán al contemplar también una combinación dolo-culpa y todos los comentarios que yo pude consultar, que estoy limitado, ¿no? A lo que tengo en mi biblioteca, la cuarta edición del Nomos Comentar, un Karl Lackner viejísimo y un Schwarz-Drea más viejo todavía, que son los comentarios que alcancé a comprar en su momento y que tengo acá. Ahí todos, el parágrafo 56 o el parágrafo 18, lo trabajan bajo el nombre de delitos calificados por el resultado. Y si el parágrafo 18, perdón, si el artículo 24 es el equivalente funcional del parágrafo que en Alemania se estudia bajo el nombre de delitos calificados por el resultado, pues entonces los colombianos que quisieran estudiar delitos calificados por el resultado tendrían que estudiar el artículo 24 si el ejercicio de derecho comparado nos lleva a esa conclusión. Yo preliminarmente diría que sí. Ahora, uno podría decir por qué uno es tan germanófilo y por qué no explora otros caminos, listo, eso sería otra cosa. Me toca acelerar. El artículo 61, tercer párrafo, enumera algunos aspectos relevantes para la imposición de la pena concreta. La intensidad del dolo, la preterintención o la culpa hablarían en contra de la existencia de delito calificado por el resultado. Pero, este es el argumento todavía el primero de Fernando Velázquez, y aquí sí viene la inconsistencia, pero la mayor o menor gravedad de la conducta y el daño real o potencial creado hablarían a favor, o posiblemente hablarían a favor de la existencia de un delito calificado por el resultado, puesto que aquí simplemente se está hablando de un resultado, objetivamente, que en condiciones tales que agrava la pena. Entonces, el artículo 61, tercer párrafo, podría incorporar la posibilidad de que un resultado más grave que el cobijado por la culpabilidad incremente la pena. Para refutar esta posibilidad se necesita un argumento adicional, y Fernando Velázquez lo trae. El artículo 12 del Código Penal colombiano dice, solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Este principio nulla poena sine culpa expresa una comprensión negativa o una función regulativa del principio de culpabilidad. Es posible reconocer aquello que queda excluido del ámbito de la culpabilidad. Aquí principalmente estoy pensando en el libro Das Schuldprinzip de Arthur Kaufmann. Esta cita que viene es de él. Allí donde gobierna la casualidad ciega, imprevisible para el ser humano, ya no se puede hablar de culpabilidad. Entonces, con el principio de culpabilidad sabemos aquello que no merece pena. Pero eso, por supuesto, tiene un rendimiento limitado. Kaufman lo expresa de la siguiente manera. No puede haber y nunca habrá un puro derecho penal de la culpabilidad. Esto lo vi en otros manuales de penal general que ahora digamos, no tengo como digamos, la cronología y los autores, pero lo vi en dos o tres partes generales alemanas. Entonces, ¿qué puedo yo concluir de ahí? Hay una previsión legal del resultado calificante o sea, una previsión legal del resultado calificante la podemos entender como una disposición de medición de la pena. En dicha medición se incluyen factores ajenos a la representación del autor. Por ejemplo, el artículo 61, tercer párrafo del Código Penal colombiano. Eso básicamente significa que si una persona le pega un puño a una señora, porque la persona es mala y le quiere pegar a la señora, y después resulta que la señora estaba embarazada y esa señora tiene un parto prematuro, va a decir Bauman y Crey y Kinhäuser, bueno, eso de pronto el señor no sabía, pero ¿qué hacemos si finalmente provocó un aborto? Y dice, el juez como que no se va a poder desmarcar de ese detalle al momento de imponer la pena. Y dirían, bueno, en el fondo, la pena por lesiones estaba debidamente fundamentada con el tipo básico y pues igual causó un injusto. Y ahí también dicen, en la culpa, también hay un fragmento de derecho penal del resultado. Y otros ejemplos eran qué pasa si un ladrón entra, o perdón, si un ladrón le saca la billetera
a una persona y creía que en esa la billetera iba a tener un monto razonable y resultó que era una gran fortuna, en fin. Cosas que aparentemente no, de las cuales un juez no se podría desligar y ahí están y hay que hacer algo con ellas. Yo me voy a apurar a ver si les ofrezco no digo solución, un camino como para abordar el asunto. La segunda parte de la conclusión de Velázquez, inexistencia de delitos calificados por el resultado en el derecho penal colombiano, no guarda coherencia con el argumento que es los delitos calificados por el resultado contravienen el principio de culpabilidad. La inexistencia en la parte especial de una hipótesis de castigo para la combinación dolo-culpa es, según Fernando Velázquez, una razón en contra de la existencia de delitos calificados por el resultado en el Código Penal colombiano. Pero no me queda claro eso de que en la parte especial no haya combinaciones dolo-culpa. Eso es lo primero. Y segundo, aquí les hago notar a ustedes que Fernando Velázquez, yo creo que sin querer, está equiparando la combinación dolo-culpa al delito calificado por el resultado, lo que es ligeramente inconsistente con su definición de delito calificado por el resultado, según la cual el resultado no estaría vinculado ni por dolo ni por culpa. Entonces yo creo que ahí a Fernando Velázquez como que no estuvo en condiciones de desagregar bien esa evolución, llamémosla así, ocurrida en la doctrina alemana desde la modificación del parágrafo 56. Eh, yo quiero darles más ejemplos, pero por lo pronto este. El artículo 103 del Código Penal contiene el tipo básico de homicidio y el 104.1 califica el injusto si el homicidio recae en el cónyuge. Podría ser que una persona quisiera matar al amante de su cónyuge y que en la oscuridad terminara matando al cónyuge. Aquí habría una causación culposa, se puede discutir, pero en gracia de discusión, aquí habría una causación culposa de la muerte del cónyuge y un tipo básico doloso y la pena del homicidio no contravendría el principio de culpabilidad. Entonces, yo diría, yo no, yo pienso, afirmo que hay combinaciones dolo-culpa en la parte especial del derecho penal colombiano. El artículo 104.1 contiene un resultado que califica el injusto de un tipo básico, con lo cual satisface la primera parte de la definición de delito calificado por el resultado. ¿Bajo qué? Yo, digamos, si en algo voy a hacerles un pequeño aporte, perdón que ya me estaba quedando muy oscuro, si en algo les puedo hacer un pequeño aporte, yo diría que podría ser este. Eh, ¿Bajo qué criterios se hace responsable a alguien por el quebrantamiento de una norma que subyace al 104.1? Es un asunto de parte general que se resuelve con una teoría de la imputación. A esta afirmación subyacen muchas cosas que entrar en ellas pues demandarían más cosas, las podemos discutir ahora, pero básicamente esto tiene que ver con la idea de que a las normas de sanción subyacen normas de comportamiento y a una estricta distinción entre parte especial y parte general. Yo, por ejemplo, no creo que la parte especial sea una simple repetición de la parte general. Yo no pienso eso. Creo que ambas partes están en planos distintos, que tienen funciones diferentes y que ambas son igual de importantes sin que una sea más importante que la otra. Ahora, hacer responsable a alguien es un asunto de la parte general y definir los criterios de la pena es un asunto de la parte especial. Entonces, podemos tener resultados que califican un injusto básico en la parte especial y la pregunta es con qué criterios hacemos responsable a alguien. Entonces, si en el proceso de hacer responsable a alguien se prescinde de la exigencia de culpabilidad, entonces se trata de un delito calificado por el resultado, tal como lo entendía la doctrina alemana antes de 1953. Y no hay nada en la parte especial del Código Penal que excluya esta posibilidad, por más indeseada que pueda ser. Es más, yo podría decir que el tipo básico basta y que no necesito dolo ni culpa y tener un simple derecho penal de resultados con la parte especial. Eso sería perfectamente operativo, aunque por supuesto, desde mi perspectiva, indeseable. Pero la parte especial por lo menos no excluye esa posibilidad. Entonces, es posible entender
el delito calificado por el resultado como una combinación dolo-culpa y en esa medida dicho delito estaría acorde con el principio de culpabilidad. También es posible entender el delito calificado por el resultado como la causación no cubierta por el dolo de un resultado que califique el injusto, pero esto, como les digo, esto ya es una interpretación de parte general. Yo voy a decir que es que con mi definición de dolo no queda cubierto el resultado calificante y que aún así impongo la pena y ahí sí me tendrían que preguntar qué razones aporto para eso. Eh, y creo que esta es una constatación. Hay resultados que califican un tipo básico y la pregunta es hasta dónde llega la exigencia de culpabilidad. Bien, esto me lo voy a volar, pero básicamente lo que está acá y que ya más o menos he trabajado bastante en el capítulo del libro, que obviamente es para el proyecto de ustedes, como le dije a Alejandro, y no tengo afán, tómense su tiempo. De hecho, hasta me convendría disponer de 1 o 2 meses más para terminarlo como quiero. Pero yo lo que creo es que en Colombia nació como comunidad política en 1810. Básicamente pasaron 90 años sin que se publicara ningún solo texto de derecho penal. Por allá en 1893 la primera persona, Medardo Rivas, empezó a publicar un poco como disperso, en fin. El caso es que lo que yo he encontrado en los libros viejos colombianos es que nacimos como comunidad política comprometidos con la comprensión ilustrada de culpabilidad. Entonces acá todo el libro de Rivas se llama Reflexiones contra la pena de muerte. Y ahí, aunque en desorden, básicamente incorpora lo que era la idea de la culpabilidad por el hecho. No lo dice con esas palabras, por supuesto, pero si uno hace una lectura caritativa del texto, puede llegar a esa conclusión. Después hubo un periodo, el que discutimos en Gotinga, a propósito de Bernardo Gaitán Maecha, hubo un periodo en el que los positivistas italianos fueron muy influyentes en Colombia y muchos juristas decían que la idea de culpabilidad no era necesaria porque el Código Penal del 36 hablaba de responsabilidad legal y después, gracias al gran aporte de Bernardo Gaitán Maecha, que si ahorita al compararlo con Luis Carlos Pérez casi que me iba inclinando por Pérez, en este punto lejos me inclino más por Bernardo Gaitán Maecha, gracias a él y Reyes, Echandía y muchos otros, se retomó la idea de culpabilidad otra vez, entre comillas, importada del pensamiento europeo, esta vez de la teoría general del delito de origen alemán. Entonces yo creo que está en nuestro ADN como abogados colombianos la idea de culpabilidad. Entonces esta parte me la vuelo y eh, básicamente esto. Hoy en día es posible afirmar que la bibliografía mayoritaria en Colombia defiende la idea de un derecho penal orientada a la culpabilidad por el hecho. Esto deja aún abierta la pregunta por la posibilidad de penar un resultado calificante sin culpabilidad. Y ahora sí viene la parte que me da un poquito de susto frente a un público tan ilustrado y tan selecto. Sin embargo, me voy a arriesgar. Bueno, aquí hay unos ejemplos. Yo quiero, o sea, partiendo de la constatación de que en la parte especial hay resultados que califican un injusto básico. O sea, eso yo no estoy con Velázquez. O sea, sí hay. Y si la combinación es dolo-dolo o dolo-culpa, eso lo va a decir el intérprete con los criterios de imputación propios de la parte general. Entonces, primero los ejemplos. Ya les hablé del 103 y del 104.1. El otro es el 118, este también es un ejemplo clásico, el parto o aborto preterintencional, si a causa de la lesión inferida a una mujer sobreviniere parto prematuro, que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles se aumentarán de una tercera parte a la mitad. ¿Bajo qué criterio se hace responsable a esta persona? Eso es teoría de la imputación en parte general. Podría decir, mira, la simple causación del resultado me basta o no, tiene que ser dolo o me basta culpa. Todas esas hipótesis son posibles. Entonces de aquí, digamos, nos vamos ya saliendo de la parte especial y nos vamos concentrando en la parte general, aunque aquí la parte general es relevante precisamente porque los tipos penales existen en la parte especial. No encontré el de muerte después de incendio. No, ahí uno de pronto tendría que decir que la parte especial colombiana, yo ahí sí estoy un poquito desactualizado con Argentina, pero la parte
la parte especial colombiana es codificación tardía, en 1936, y con la reforma del 80 y de 2000 yo creo que terminó bastante ajustada a criterios, digamos, modernos, como los que eliminarían el resultado muerte después de un incendio. Ese no lo encontré. Hay muchos otros, no, pero por ejemplo, digamos, cerrar los ejemplos, el 358, tenencia de sustancias peligrosas, el que ilícitamente tenga en su poder sustancia peligrosa, la pena se aumentará hasta la mitad cuando se produzca liberación de energía nuclear, etcétera. Entonces, ¿bajo qué criterios hago responsable a una persona que tenía en su poder sustancias peligrosas y después libera gérmenes patógenos? Otra vez me devuelvo a la parte general. Hay otros ejemplos. Entonces, yo lo que quiero es un poco como ofrecer una posibilidad de ver los delitos calificados por el resultado como acordes con los criterios que hoy en día nos parecen adecuados para imponer una pena como un acto de punición jurídica, no una venganza ni nada de esas cosas, sino con los criterios a los que estamos acostumbrados como germanófilos. Y aunque, aunque en la bibliografía que revisé, acotado a los límites de mi biblioteca, encontré que algunos autores decían, esto ya lo han tratado bastante desde la teoría de la acción. La bibliografía que encontré ahí citada era relativamente antigua, más o menos de la primera mitad del siglo pasado. Entonces, yo lo que quiero ahora es traer dos conceptos de Kim Hoysa en su texto sobre el concepto jurídico penal de acción en el libro Homenaje a Pupe, y tratar de hacerlos operativos a propósito de un concepto de acción en derecho penal en el siglo XXI, que ya no es el que por lo menos en Colombia nos enseñaba Nodir, Agudelo, Betancourt, la piedra angular de la teoría general del delito, de la cual se derivan los predicados de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. O sea, lo que él leyó en Belling y en von List cuando estuvo en Bonn en la década del 70 del siglo pasado. Entonces, para los que dicen que las teorías llegan como con 30 o 40 años de diferencia. Listo, entonces, la posición sistemática del resultado en la teoría del delito de origen alemán está asociada a la comprensión del concepto de acción. En esa tradición, la determinación de algunos aspectos del concepto de acción ha sido la respuesta a una pregunta, es decir, depende de ciertos intereses prácticos y solo se puede comprender y justificar en esa relación de dependencia. Eso es para restarle importancia a la idea de que la acción era la piedra angular. Un buen ejemplo de esa dependencia lo constituyen las teorías de la acción con sus distintos puntos de partida. Y una pregunta relativamente constante a propósito del concepto de acción que yo creo que se puede hacer operativa en los delitos calificados por el resultado es qué aspectos de la acción son parte integrante del hecho o del ilícito. Y otra pregunta es, ¿pertenecen a la acción los efectos deseados y los no deseados? Por ejemplo, si tenemos una en esta comprensión de la acción, ella es vista como una entidad que ya existe independientemente de su caracterización como delito. Y lo que trae Kinhäuser desde su tesis doctoral es que la acción es un constructo interpretativo dependiente de una descripción. Entonces, la acción punible apenas se constituirá mediante los elementos conceptuales de la tipicidad y mediante los elementos conceptuales de los demás niveles del delito. Algo así como todo lo que se ha discutido sobre la teoría de la acción lo encontramos en alguna parte, o en la tipicidad, o en la antijuricidad, o en la culpabilidad. Entonces, Kinhäuser trae dos definiciones. Dice que conducta son los movimientos ejecutados o no ejecutados por un ser humano entre dos momentos, y que la acción es una conducta bajo una descripción intencional. Pero esta no es la teoría de los finalistas, según la cual la acción es el producto de la finalidad y que después se reproduce en la tipicidad como acción final, como elemento típico. Entonces, todo lo opuesto es esta teoría de la acción intencional. Además, aquí esta conducta y acción no es todavía en derecho penal, sino simplemente en teoría general de la acción o en filosofía de la ciencia. Entonces, Kinhäuser va a decir que conducta y acción. Y dice esto.
en caso de que el tipo penal prevea la causación de un daño, eso pasa en los delitos calificados por el resultado, y no se limite a la incriminación de una mera actividad, entonces apelar a una conducta humana es necesario, pero también suficiente. O sea, en los delitos calificados por el resultado, basta con que haya un movimiento ejecutado por un ser humano entre dos momentos. Usted te voy a decir un momentico, pero ¿y en qué momento viene la culpabilidad y el dolo y todas esas cosas? Viene después. Y no se necesita ni siquiera la voluntad. Como punto de unión de la causalidad, basta el evento consistente en que un ser humano se movió o no se movió de una forma determinada en un momento preciso. Eh, para los que preguntan y en qué momento vienen las cosas que nos interesan como abogados, porque esto es como fisicalista, como muy naturalista, pues las reglas de imputación jurídico-penal, dice Kinhäuser, no exigen que la responsabilidad por una consecuencia dañina deba reconducirse a una conducta que, en el momento en cuestión, sirviera a la realización de una intención concreta, sino entonces lo que es delito dependería de lo que está en la cabeza de cada persona, que es la objeción que Kinhäuser le hace a los finalistas. Entonces, la causación del resultado más grave en los delitos calificados por el resultado queda cubierta como mínimo por el concepto de conducta y no parece necesario que también quede cubierta por el concepto de acción. Consecuencia, pues cuando definamos dolo, no va a poder estar solo referido a la representación del autor. En esto Kinhäuser no va a tener problemas porque como él acude a una idea contrafáctica de la acción, entonces eso no, digamos, no es problemático. Cada reproche jurídico penal presupone la capacidad del autor de realizar la intención conforme a la norma mediante acción. Este es el punto central de Kinhäuser a propósito del concepto de acción relevante para el derecho penal. Es aquella que realiza la norma de comportamiento y que no satisface el tipo penal. Por el contrario, que la realización del suceso antinormativo también pudiera ser interpretado como acción, incluso como acción intencional, no es necesario para la fundamentación de la responsabilidad jurídico-penal. Habrá casos en los que eso pase, serán casos dolosos y eventualmente en el momento de la pena, ese mismo artículo 61 del Código Penal habla de la intensidad del dolo. Entonces también va a quedar cubierto, pero no es necesario que suceda. Y Kinhäuser, que es defensor del principio de culpabilidad, dice que de acuerdo con ese principio solo puede reprochársele mediante pena a alguien la realización intencional de un injusto típico que le era evitable. ¿De qué depende la evitabilidad? Pues en condiciones ordinarias, perdón, va a depender del conocimiento y ya se me acabó el tiempo y igual yo sé que he tocado muchos temas que demandan una explicación mayor. En condiciones ordinarias, ya está la última diapositiva. En condiciones ordinarias, la habitabilidad depende del conocimiento, esa es la idea de dolo. Y el conocimiento de la norma debería estar garantizado en una democracia. Hay muchos manuales de penal general que dicen que los dos conceptos de culpabilidad son el psicológico y el normativo, y que eventualmente agregan el funcional. Y quizás solo Kinhäuser, pues de los que yo he consultado, agregan los aportes de Klaus Gunther sobre un concepto discursivo o democrático de democracia. En una democracia, el conocimiento de la norma debería estar más o menos garantizado si cada ciudadano no solamente es destinatario, sino principalmente autor del derecho. Entonces, el desconocimiento de la situación de hecho nos remitiría simplemente a la posibilidad de culpa vía error, lo que tampoco sería problemático si el mínimo en los delitos calificados por el resultado es la culpa. Desde esta perspectiva, no se ven mayores problemas en los delitos calificados por el resultado. Muchísimas gracias por su atención y discúlpenme que creo que estaba como ya en los 35 minutos. Bien. Orlando, muchas gracias por todo. Antes de comenzar a discutir con vos y a charlar con vos, tuvimos un problema con el comienzo de la grabación, así que como esto está quedando grabado y lo vamos a subir, te voy a presentar de nuevo. Vamos a hacer algo ecléctico y te voy a presentar ahora por las dudas que algo no haya quedado registrado. Habló con nosotros el doctor Orlando de la Vega, abogado de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho por la Universidad de Bonn. Orlando además de haber sido profesor a tiempo completo durante 10 años, ahora ejerce la profesión
de manera particular, así que bueno, tuvimos el gusto y el honor de escucharlo a Orlando de la Vega, que lo estoy presentando al final de nuevo por este desperfecto técnico, disculpanos por eso. En nuestro proyecto de investigación de delitos calificados por el resultado nos ilustró un montón acerca de la doctrina no solamente alemana, sino también colombiana, que la verdad es que no la conocemos ninguno de nosotros, me animo a hablar por todos los integrantes de este equipo. Bueno, voy a arrancar yo y después me gustaría que se vayan sumando. Un poco voy a hacer como una introducción, voy a tratar de unir los dos mundos que nos trajiste, contarte también a vos en qué etapa estamos, qué de todo esto nosotros ya tenemos algunas cosas analizadas, a ver si podemos sumarnos a tu trabajo. Y en algún punto nosotros estuvimos viendo que sobre todo la doctrina española tenía mucho rechazo, también la alemana, pero mucho rechazo y enseguida decían los delitos calificados por el resultado, o bien no existen más en la legislación, o bien hay que eliminarlos. Rápidamente empezamos a tratar de ver cuál era este problema, porque si uno abre el Código Penal argentino, ve que está lleno de delitos calificados por resultado. Entonces, ver, bueno, qué es lo que dicen que no está más y qué es lo que dicen que no debería estar. Entonces, también pudimos observar que los códigos, sobre todo de Europa, los códigos europeos, tenían antes una forma de atribuir responsabilidad, o por lo menos la permitían, o por lo menos no estaba prohibida esta forma de atribuir responsabilidad objetiva por el resultado. Que nosotros no tenemos ese problema porque somos códigos modernos, dentro de todo lo que se puede hablar de lo que son esta idea de códigos modernos. Y no solamente en los códigos penales, que esto es algo que ahí aprovecho como para discutir con tu paper, eh, nosotros constitucionalmente tenemos ya hoy afianzado el principio de culpabilidad con las convenciones internacionales, etcétera, y hay un montón de background constitucional que nos obliga a hacer una lectura constitucional de los tipos penales, no solamente el Código Penal. O sea, tenemos un estamento más arriba en términos legales que nos obliga a hacer una lectura constitucional de los tipos penales. No sé si en Colombia hay, esto de paso te pregunto, uno de los tipos penales quizás paradigmáticos, o sea, más eh, relevantes de delitos calificados por resultado en términos de aplicación es el homicidio, el homicidio en ocasión de robo. No tienen esto, bueno, porque vos me contás también que el código es del 2000, el último código. En España, en el 95 y mucho antes, hubo muchas reformas. España para mí tiene un problema también que uno lo puede contar a nivel histórico, que es que a los delitos calificados por resultado, además de incorporar esta posibilidad de atribuir responsabilidad objetiva en su momento, después incluyeron una cláusula como la del 18, después la sacaron, pero sigue estando una en el 5, bueno, etcétera. Las penas que preveía el artículo, si no me equivoco, era el 501, corríjame, era exuberante. Tenía hasta pena de muerte por un homicidio en ocasión de robo en su momento. Eh, Había aparte una mezcla de qué era delito calificado por resultado y qué era una agravante propiamente dicha del robo. Entonces ahí generó mucha reticencia a los delitos calificados por resultado. Entonces, en nuestro proyecto lo que estamos tratando de separar es, bueno, ¿qué es responsabilidad objetiva? Y que no podemos interpretar más si es un problema de nombres, es decir, bueno, el problema que tenemos es que rechazamos la responsabilidad objetiva, que claramente la rechazamos a la luz del principio de culpabilidad, etcétera, por lo menos en la interpretación actual del derecho penal y constitucional penal también. Y también otra cosa es si rechazamos las penas con las que están reguladas los delitos calificados por resultado. Y esos dos problemas son distintos, por lo menos para nosotros, de qué son los delitos calificados por resultado en un entendimiento contemporáneo y si son legítimos los delitos calificados por resultado, si son necesarios los delitos calificados por resultado y qué son en definitiva. ¿Qué son estas estructuras complejas? Y volviendo a tu texto, me llama la atención que ustedes tienen esto corregime, tienen tres categorías normativas en la tipicidad subjetiva, o sea, tienen prevista la imprudencia, el dolo y además la preterintención, que lo ven como una mezcla, ¿no? Tienen como esta idea que ahí me hace un problema con los delitos calificados por resultado, porque claramente tienen como una figura normativa que sería aplicable para estos. O sea, esto sería muy complicado analizarlo en un contexto como el de ustedes. Tenemos ahí un plus que quizás tendríamos que ver como grupo si seguimos la investigación, de ver
qué pasa en las legislaciones que tienen esta forma normativa que nosotros no tenemos. Entonces, para nosotros hay dolo o culpa o imprudencia, pero no tenemos una tercera categoría normativa. Entonces, tenemos que poder comprobar en cada caso, incluso en la producción de resultados, si fue con dolo o con imprudencia, pero como algo diferente a la causación del delito base. Más allá de este problema que nosotros no tendríamos, pero que sería muy interesante que podamos estudiar, después vi que a lo mejor por culpa de esto, o a causa de esto, que hay en algunos tipos penales que vos trajiste como ejemplos, que para nosotros no serían delitos calificados por resultado. En el caso de que alguien quiere matar a su cónyuge y se equivoca, ese caso de la muerte del cónyuge en Argentina es un delito agravado, pero no es un delito técnicamente calificado por el resultado, que también en nuestra investigación tratamos de diferenciar entre la agravante propiamente dicha, en donde el ilícito se agrava por una situación específica, pero no exclusivamente por la producción de un resultado imprudente a partir de un hecho base que puede ser imprudente o doloso. O sea, es una situación distinta. Simplemente se agrava la ilicitud del delito base y no que hay una creación de riesgo no permitido diferente a la que se produce en el delito base, etc. Entonces, en tu ejemplo de la persona que se equivoca, bueno, habría un problema de error respecto del agravante, etc. Lo resolveríamos, me parece, diferente. Bueno, fui anotando un montón de cuestiones. Después otra cosa es que estamos llegando a la conclusión paulatina de que esta estructura compleja, delito base y resultado calificado, no podría ser, sería muy difícil verlo como una combinación dolo-dolo. Esto nos obligaría a dejar de lado al delito calificado por resultado para, si es que está regulado, aplicar el delito doloso resultante de esto. Bueno, y por ahora creo que no te voy a decir más nada. Ah, sí, te cuento algo más, te cuento algo más. Mucha información, perdón. Emilio La Rojas, estoy anotando toda. eh, perdón, sobre que no me cuesta hablar, eso es un tema que me gusta, perdón. Emilio Rojas acaba de publicar un artículo, Emilio Rojas es un profesor chileno que también estudió mucho delitos calificados por resultado y acaba de publicar un artículo en Indret muy interesante, con el que disentimos en muchos aspectos. Él, espero estarlo reproduciendo correctamente, mis disculpas del caso si hay algo que digo mal. Él dice que si está probado el dolo, o no, no es que está, pero si hay dolo o imprudencia en el delito base, esto ya es suficiente, me cuesta decirlo porque es donde diciendo con ya es suficiente para que esté, para que podamos atribuirle el resultado que no necesariamente tiene que ser doloso o imprudente, ¿no? Entonces, para él ya con que esto se pruebe en el delito base es suficiente, que es una cuestión de medición de la pena. Y cuando hablaste de la determinación de la pena y de la medición de la pena, en algún punto escuché algunos argumentos de Luis Emilio en lo tuyo, pero vos no estarías, por lo que entiendo, dispuesto a hacer esa atribución que no necesariamente hay que comprobar imprudencia o dolo, ¿no? Yo tampoco. Entonces, ahí veo como que si solamente esa extra del resultado repercute en la pena, en la medición de la pena, bueno, ahí para mí es un problema de imputación, no tanto de medición de la pena. Bueno, te dejo que nos digas lo que quieras de todo lo que te dije. Gracias. No, no, gracias a ti, Alejandra, por ponerme al tanto de los avances de tu investigación. Imagínate, eso es lo mejor de estos diálogos. Eh, si quieres, empiezo por el final, porque no he leído el texto de Luis Emilio Rojas sobre delitos calificados por el resultado. Si coincidimos en algunos puntos, no me gustaría pensar pues que hubo algo ahí como que a propósito no lo mencioné. Y lo bueno es que el último texto que yo escribí siendo profesor sobre delitos de falsedad y concepto de documento, pues obviamente leí mucho a, a Luis Emilio Rojas, no lo conozco personalmente, pero me pareció excelente investigador y por supuesto cité todas las posiciones de él que acogí. En este tema no sabía que había escrito, pero me parece
Muy nuevo, perdón, Orlando. Denise. Muy reciente y te lo acabamos de mandar. Es Ah, muy gracias, reciente, está en el gracias. chat de acá, es muy reciente. Por eso es que sabía que no lo había visto, te tendría que haber Sí, comentado, quizás. sí. No, me lo voy a leer, por supuesto, como casi todo lo que sé que escribe, que me lo leo porque me parece un gran investigador. Discípulo de Frisch. No, o sea, no quiero pues simplificar ni mucho menos sus argumentos, pero veo reflejada una posición relativamente, no sé si dominante, pero pues lo vi en Kinhäuser, lo vi en Cray, lo vi en el Nomos Comentar. Básicamente, si no fundamenta el injusto, sino que solamente lo califica, eh, aquí ya no voy a poner, digamos, ninguna cita textual de las autoridades en las que me acabo de apoyar. Digamos, es como mi lectura de algunos manuales de penal general relativamente recientes. Si el resultado no fundamenta el injusto, sino que solo lo califica, quizás no es, digamos, no es tan importante que satisfaga plenamente los criterios de juicio de reproche vía dolo o culpa. Porque aquí sí lo pongo con nombre propio. Jürgen Bauman, en estas reflexiones críticas sobre la reforma a los delitos calificados por el resultado en el 53, decía, el resultado está presente en muchos aspectos en el derecho penal, sin que eso signifique que se trate de un derecho penal de resultado, así como tampoco es posible que haya un puro derecho penal de la culpabilidad y definitivamente ni Bauman, ni yo, ni básicamente ninguno de los autores que leí queremos que haya un puro derecho penal del resultado, pero ¿qué hace el juez? Se decía Bauman, si los hechos por los que va legalmente a juzgar a alguien ocasionaron un resultado más grave. Entonces, como que ahí hay algo fuerte que no se puede tampoco dejar de lado. Ahora, siempre es posible decir, miren, no se puede tener en cuenta porque no satisface los criterios de culpabilidad. Yo ahí en eso, por eso, no sé si digamos, lo dije o se entendió exactamente como yo lo estaba pensando, pero eso es algo de la práctica del derecho penal, que en este caso además compete funcionalmente a la parte general establecer los criterios mediante los cuales se hace responsable a alguien. Y si el tipo básico, por ejemplo, es doloso, y además de eso, se causó un resultado que, vamos a ponerlo en un caso extremo, ni siquiera a título de culpa, yo de pronto en ese caso extremo estaría inclinado a decir, bueno, no lo penemos. Pero tenemos también la posibilidad de decir, el tipo básico ya está satisfecho y aquí lo único que tenemos es una calificante. Ahora, digamos, yo también, si entiendo bien tu punto, Alejandra, tendría que ser, eso no puede suceder con con un tipo calificante, con un tipo subordinado en la parte especial. Acá en Colombia, la Corte Suprema de Justicia habla de tipos básicos y de tipos subordinados. Y los subordinados pueden atenuar o pueden calificar. Uno diría, si el tipo subordinado es calificante, si entiendo bien tu argumento, uno decía, no, ese sí, mínimo culpa, mínimo. Si no hay culpa, no puede haber nada. Pero entonces, ¿qué pasa con el artículo 61 el que menciona Fernando Velázquez con unos criterios de fijación de la pena? Eso en Colombia no es pacífico. Y hace unos días en Colombia condenaron a un expresidente y eso se armó un revuelo por los criterios de medición de la pena. Alcancé a hablar con un colega que se dedica a medición de la pena y descubrí que estaba un poco como desactualizado. Yo sigo defendiendo lo que hace más o menos 40 años un profesor colombiano decía, criterios, fundamentos modificadores del marco punitivo y fundamentos no modificadores del marco punitivo. Entonces, para seguir con tu argumento, uno podría decir, el tipo subordinado que califica es un fundamento modificador del marco punitivo y hay que tomárselo muy en serio y mínimo tiene que haber sido
causado ese resultado con culpa. Pero el argumento que trae Fernando Velázquez en Colombia no es ese, es el artículo 61 que habla de la gravedad del daño. Uno podría decir, si ya el marco punitivo está fijado y yo simplemente voy a determinar la pena, y aquí hay un criterio que habla de la gravedad del daño, podría prescindir de aquellos criterios usualmente asociados a la culpabilidad. Si eso no sucede, no es porque eso esté escrito en el Código Penal en ningún lado, es porque algún jurista va a considerar que eso no se puede hacer porque el principio de culpabilidad se debe interpretar hasta ese punto. Pero que yo sepa, eso no pasa en Colombia. Eh, y como soy más germanófilo de lo que estoy dispuesto a aceptar en público, probablemente me quedaría con la tesis alemana. Eh, bueno, yo no estoy muy familiarizado con la doctrina española en este punto, pero cuando les dije que no les podía detallar los criterios que utilicé, yo entré a Google, ahora se los detallo un poquito, yo entré a Google, ya no tengo las bases de datos que tenía antes, no, perdón, entré a la página de la revista de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, que es la más antigua que hay, y puse el descriptor delito calificado por el resultado y no salió nada. Yo fui asistente de dirección de esa revista, cosa que me enorgullece, y elaboré el segundo índice de la revista por allá hace unos 20 años, así que cuando era monitor. Así que, digamos, tengo recuerdos gratos de esa época y la memoria me puede fallar, pero no recuerdo que el tema fuera especialmente tratado, delitos calificados por resultado. Así que no me extraña que el resultado de mi búsqueda en ese descriptor haya sido cero. Y en Nuevo Foro Penal, que es la segunda revista más antigua, sí encontré un artículo precisamente de un autor español, pero referido a la reforma previa al Código del 95. Eso hubo una gran reforma en el 83, 84, donde obviamente estaba súper en contra de los delitos calificados por el resultado, pero el texto solamente lo leí por encima. Y en la otra revista, que esa es privada, hay que pagarla, tengo muchos números, de los que tengo miré físicamente y no encontré. Entonces, acá, entonces, no estoy muy familiarizado con la doctrina española, aunque hay un artículo español publicado en Colombia y acá no hay mucho. Eh, bueno, yo tengo un código penal argentino que no miré. Voy a mirar cuáles serán esos delitos calificados por el resultado. Creo que lo que tú dices de los códigos europeos de la responsabilidad objetiva puede ser lo que era antes de 1953 en Alemania. En Colombia, en Colombia, la Corte Constitucional ha dicho, y estoy seguro que seguirá diciendo, que no puede haber pena sin culpabilidad. No solo eso, no puede ni siquiera haber sanción disciplinaria sin culpabilidad, cosa que yo creo que ya es un poco distinto, pero dicen que hace parte del jus puniendi del Estado la sanción disciplinaria. La Corte Constitucional de Colombia, que por supuesto la respeto mucho como abogado respetuoso de las instituciones que soy, creo que algunas veces, como decía mi abuelita, es más papista que el Papa. Entonces, a veces se le va un poco la mano y en ideas muy abstractas y muy generales que después difícilmente se pueden hacer operativas a un caso concreto. Pero estoy seguro que la idea general de la Corte Constitucional colombiana es que no se puede imponer ninguna pena sin culpabilidad. Y si el magistrado tuviera ante sus ojos una definición de delito calificado por el resultado que dice que el resultado que califica no satisface los criterios de culpabilidad, diría que eso es inconstitucional de inmediato. Estoy absolutamente seguro. Eh, no hay homicidio seguido de, ¿cómo es? Siga, que siga a un robo. Eh, Nuestras penas sí son graves, no, pero no hay un salto cualitativo entre la calificante y la básica. O sea, las básicas son súper altas y las calificantes también. Entonces ahí, digamos, ese no sería un argumento para decir, es que miren, fuera de eso se duplicó o algo así. Eh, bueno, me gusta mucho los objetivos del proyecto de investigación, definir qué es responsabilidad objetiva. No sé si sea similar a la pregunta que yo planteaba,
¿qué significa la expresión penar de acuerdo con la culpabilidad? Pues no necesariamente tiene que ser lo mismo, pero podrían coincidir en algunos puntos. Eh, sí. Bueno, me quedó es curioso, o sea, el ejemplo que yo puse del 104.1, que es un homicidio calificado cuando recae en el cónyuge. Yo entiendo que eso alguien diga, ese no es el ejemplo tradicional de delito calificado por el resultado. Hasta ahí estoy completamente de acuerdo y por eso después puse el del aborto preterintencional, seguido de lesiones. Ese sí es más clásico, pero en el Código Penal colombiano no hay lesiones seguidas a las que sigue muerte y no hay robo al que sigue muerte y no hay incendio al que sigue muerto. Entonces, de pronto tiene razón Fernando Velázquez que nos quedamos sin delitos calificados por el resultado, lo que probablemente obedezca a que la parte especial en 1936 se copió del código italiano del 30, eso es codificación tardía, y después en el 80 y en el 2000, digamos, lo terminaron de ajustar a criterios modernos, digámoslo así. Eh, pero ese ejemplo llena la definición de Fernando Velázquez, que es un tipo básico, cometido con dolo o con culpa, y un resultado que califica el injusto, y ya después lo que dice Fernando Velázquez es que ese resultado en los criterios de imputación no se tendrían en cuenta los criterios que satisfacen el principio de culpabilidad. Pero digamos, fiel a la definición de Velázquez, el ejemplo es bueno. Me imagino entonces que los delitos entonces el Código Penal argentino, deduzco de lo que acabo de escuchar, debe ser codificación temprana, quizás, 1800, 1900, ¿no? 1921. Bueno, y entonces la pregunta sería, no, lo digo con todo el respeto, ¿de cuál código se copió? Del de Feuerbach, de 1813, Ah, por codificación temprana. codificación Entonces, digamos, temprana. la Todo, época en la que todo lo lo español, escribieron, claro, todo lo el de español, 1800. ahí viene, todo es bastante antiguo, no quiero tampoco Sí. ir susceptibilidades argentinas. No, yo tengo por aquí un código. Yo tengo un código argentino, pero no lo miré. Listo, no, eso no, yo lo digo con mucho respeto. Obviamente somos hijos de la colonización europea, aunque eso hoy en día decirlo, pues ya sabemos que genera mucha irritación, pero pues lo que yo he mirado en Colombia, el código del 37 fue una copia del código español de 1820 y eso se repitió en el 73 y en el 90 del siglo antepasado. El código del 36 del siglo pasado fue una copia del código Rocco italiano y la parte general del código penal del 80 supuestamente se ajustó a la dogmática alemana, porque ya ahí los comisionados leían a Maurach, a von List y a Metzger. Y en esa más o menos estamos. Y la Perdón, parte especial, que sí la modificaron en el 36, fue codificación tardía y después la pulieron. ¿me puedo hacer una Entonces, pregunta listo, del código? Ahora me quedo, tengo mucha intriga porque hablas de dos reformas bastante juntas, una en el 80 y otra en el 2000. ¿Es reforma completa del código? nominalmente sí, yo en eso he sido muy crítico ¿Tan y rápido? cada vez que escribo lanzo ahí mis dardos respetuosos, por supuesto, pero digo, o sea, dejó la misma parte general y básicamente la misma parte especial. Yo decía, pero entonces, ¿para qué modificaron el código? Hay algo de vanidad en esas modificaciones, pero yo diría, básicamente, el argumento en el 2000 fue incorporar los principios constitucionales, porque ya se había expedido la Constitución del 91, que es la constitución que nosotros tenemos vigente, que incorporó toda esta corriente de pensamiento que algunos denominan neoconstitucionalismo. Entonces por ejemplo, en la parte especial siempre empezaba con los delitos contra el Estado y terminaba con los delitos contra la persona y dijeron que no, que tenía que ser al revés, que tenían que ser primero los delitos contra la persona y los delitos contra el Estado después. O sea, yo no sé si eso fue
tan importante, y la parte general pues se mantuvo básicamente igual, pues con algunas modificaciones, no digo que no. Para los que nos gusta el tema de la omisión, pues se introdujo el artículo 25. Entonces, sí, sí hubo cosas, ¿no? Interesantes, Se pero podrían así haber reformado, digamos, podría haber sido sí, una reforma. absolutamente, sí, una reforma hubiera sido más que suficiente. Perdón. Sí, bueno, y no sé si me quedó faltando. Ah, bueno, no, y también concuerdo contigo en que la combinación dolo-dolo, pues no debería ser parte de la estructura del delito calificado por el resultado. Eso sería simplemente un delito, o de doble resultado, dicen algunos, si hay dos resultados, o simplemente un concurso ideal. Sí, tal cual, o real según si fueran muchas vidas. Buen punto, sí, también podría ser real. Claro. Bueno, a ver, gracias. Podría yo seguir discutiendo eternamente, pero creo que sería bueno que acá alguien tome la palabra. ¿Alguien tiene ganas de discutir con Orlando que lo tenemos acá? Bueno, un segundito ahí no me escucho doble. Bueno, primero que nada, muchas gracias Orlando, la verdad muy interesante todo lo que nos contaste. Siempre está bueno, ¿no? Obviamente saber qué pasa en otros sistemas normativos con la clase de problemas que estamos investigando. Me pareció muy interesante ver que también tenían regulada la preterintención como como otra categoría, así como el doble y la culpa. Yo, las preguntas que te quería hacer son varias, algunas ya me las ganó de mano Ale, pero bueno, primero quería empezar por saber si ustedes en su Constitución Nacional tienen receptado el principio de culpabilidad, para saber, ¿no? Si esta incorporación que se hizo en el Código Penal, en el artículo 12, que erradica toda forma de responsabilidad objetiva por el principio de culpabilidad, era necesario o no. Porque nosotros, por ejemplo, acá en Argentina no tenemos un artículo así como el 12 de su Código Penal, pero bueno, creemos que a partir del principio de culpabilidad que lo tenemos en la Constitución, no es necesario, aunque quizás sería conveniente tenerlo en el Código Penal. Esa es una pregunta. Después, también quería preguntarte sobre la preterintencionalidad, porque yo veo que en su artículo 24 hablan de que siendo previsible excede la intención del autor. Si de algún modo también se habla de que tiene que existir una relación especial entre ese hecho base y la consecuencia más grave, porque en Alemania, si bien creo que era el parágrafo en el que incorporan esta exigencia de al menos imprudencia en el delito base, ellos después hacen toda una construcción doctrinaria de que tiene que existir una relación especial, que es lo que de alguna manera fundamenta el delito, la relación causal o la existencia de culpa, sino que también que estaba detrás de ese delito doloso. Así que no sé si ustedes también hay algún tipo de desarrollo doctrinario, aunque también de alguna manera me parecería raro porque me dijiste que bueno, que por ejemplo Velázquez dice que no hay ese tipo de delitos. Y después yo también tenía dudas con el caso del cónyuge del asesinato, porque la verdad que con nosotros estábamos haciendo primero una selección grosso modo de qué podría calificar como delito calificado por resultado. No tenemos también en el artículo 80, que es el homicidio agravado, tenemos también todos supuestos de agravamiento por ya sea el ascendiente, descendiente, cónyuge, pareja y demás. Em, y no lo habíamos, la verdad, pensado como una posibilidad de delito calificado por resultado, entonces me puse a pensar si podía calificar o no. Pero también lo que me hizo duda es, suponiendo, ¿no?, que fuera un resultado agravado y que lo tenemos que tomar de esa manera y pensarlo desde la óptica de un delito calificado por resultado, me costaría pensar que se puede imputar a título de imprudencia o culpa, eh, no por una cuestión de parte general, sino por una cuestión más de parte especial, en el sentido de cuál es el fin teleológico, ¿no?, del tipo penal, que es agravar la pena por el hecho de matar intencionalmente a una persona con la que se tiene una relación especial. Por eso digo, en un caso así como este, un error in personam, porque es como, bueno, la persona yerra sobre el objeto sobre el cual recae su acción. Está bien, tenemos un tipo básico de homicidio doloso consumado. Ahora, respecto a la circunstancia agravante, digamos, la condición de cónyuge,
una imprudencia, pero yo no sé si es suficiente para que se pueda imponer el agravamiento de la pena que exige el tipo. Entonces, no me terminó de quedar claro si para vos en el 104.1 se exige, o sea, solamente la causación de la muerte del cónyuge lo que necesita, hay una exigencia de al menos imprudencia, o como quizá no se interpreta acá en Argentina, tiene que ser dolosa esa causación. Y bueno, muchas gracias de vuelta por la exposición. Cuando, cuando dijiste tu Cuando nombre, dijiste hubo tu una nombre, pequeña hubo una interferencia y no lo escuché. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mateo Kingston, pero con Mateo estoy bien. Mateo. ¿Y estás en posgrado o en pregrado? Yo estoy en posgrado, crear una tesis de maestría para ser magíster, pero bueno, del dicho al hecho Excelente, falta un trecho. excelente, dale, mucho ánimo. No, no, excelente. Muchísimas gracias, Mateo. Eh, bueno, en la Constitución me pones un poquito en aprietos porque no la tengo aquí a la mano y yo he sido como reacio a enseñar derecho penal con la Constitución. En esto quizás fue digamos, un gesto de inmadurez de mi parte en mi época de profesor, pero digamos quise como marcar un contrapunto con la tendencia que algunos denominan la constitucionalización del derecho penal. No, no estoy diciendo que eso esté mal, ni mucho menos, pero en los exámenes muchas veces yo hacía unas preguntas muy concretas de derecho penal y empezaban por la Constitución y unos discursos y unas cosas que yo decía, no, 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 el Código Penal basta y sobra para el examen. Entonces, digamos, me fui quizás ejercitando en cierto abandono de la Constitución que ahora me pone en aprieto frente a tu pregunta, pero creo que sí la puedo contestar. Pasa Entonces, que los jueces hacen mucho ese recurso. sí, también lo han hecho mucho. Pero el artículo 29, ese cualquier abogado en Colombia tiene que conocerlo de la Constitución, habla del debido proceso y descansa en el hecho, en el hecho. Legalidad y debido proceso, es un artículo extenso, entonces siempre dice el hecho, el hecho, el hecho. Entonces uno podría decir que el hecho previo a la acusación, el hecho previo a la tipificación, ya nos da una pista de que no vamos a estar bueno, pero lo que pasa es que aquí también, cómo desagrega uno hecho de autor, tiene, digamos, varias cosas, ¿no? Tu punto es por la culpabilidad. Esto es para hablar de la culpabilidad por el hecho, porque no va a ser simplemente la actitud de la persona, ¿sí? Que, digamos, es otro contrapunto a la idea de culpabilidad que entiendo nosotros defendemos. Y además, esto es mucho más abierto y mucho más sujeto a diálogo y a interpretación y a discusión. El artículo 1 de la Constitución de Colombia habla de la dignidad humana. Entonces, yo en la parte que me volé un poquito, decía que nosotros somos herederos de la tradición ilustrada y ahí, aunque, digamos, muchas citas del texto que yo le alcancé a mandar a Alejandra el viernes, que igual es un borrador, algunas citas están completas, otras, digamos, sé que la fuente es esa, pero no tuve la oportunidad de detallarla. Ahí provisionalmente puse a Immanuel Kant, con quien además terminé muy familiarizado sin yo ser kantiano, pero mi anfitrión en Alemania, Reinhard Sachik, era súper kantiano, entonces todos los semestres un seminario sobre Kant. Entonces, ahora, cosas digamos, que le agradecemos a Kant, ni más faltaba, descubrir o acuñar casi nada el concepto de autonomía moral y de dignidad. Muchas personas ven ahí la idea de culpabilidad. Entonces, si no está expresamente eh, dicho en la Constitución que el derecho penal descansa en la culpabilidad, sí está expresamente dicho que todo el ordenamiento jurídico descansa en la dignidad humana. Entonces yo creo que ahí no son dos pasos, quizás sea solo uno, llegar a la idea de culpabilidad. Entonces yo diría
que la culpabilidad sí tiene sustento en la Constitución de Colombia. Yo no, o sea, incluso sin ser neoconstitucionalista y pensando que uno los puede desagregar, si fuera necesario, yo diría, miren, la Constitución sí lo ampara, además, por lo menos en la versión general de la cual yo creo somos herederos. Entonces, dignidad humana y culpabilidad por el hecho en la Constitución de Colombia. Y además, el artículo 12 del Código Penal, pues que sí lo tiene. Y en efecto, el 12 del 2000 dice queda erradicada, antes decía queda prescrita, que en estricto sentido es como si estuvieran ordenando la responsabilidad objetiva, yo por eso puse proscripción, pero listo, eso nadie le puso atención a ese detalle. Pero la idea siempre ha sido que no haya responsabilidad objetiva, principalmente después del periodo largo en el siglo XX de vigencia del Código del 36, donde se hablaba de responsabilidad legal. Eso, y lo interpretaba la doctrina, el solo nexo físico del autor con el hecho basta, porque la ley habla de responsabilidad legal. Entonces eso era negar la idea de culpabilidad y pues un grande del derecho penal en Colombia, Bernardo Gaitán Maecha, fue el que dijo, no, mejor hablemos de culpabilidad. Listo, entonces está en la Constitución. Eh, la relación especial en la preterintención, cuando yo enseñaba penal general, era muy par con esto porque no conozco una línea jurisprudencial sólida sobre casos preterintencionales en la Corte Suprema de Justicia de Colombia. O sea, yo podría ignorarlos, podría. Y ahí yo siempre les tenía que decir a los estudiantes, en Colombia hubo una gaceta judicial que duró casi todo el siglo XX y después la acabaron. Esa gaceta judicial está digitalizada en la página de la Corte Suprema de Justicia y la consulté regularmente con mucho juicio durante los 10 años que fui profesor. No recuerdo haber encontrado decisiones de preterintención o por lo menos decisiones importantes que me obligaran a detenerme y leerla. Pero es posible que haya pasado por alta alguna. Y desde que se acabó la Gaceta Judicial, pues no, digamos, yo no soy tan viejo, pero desde que llegué de Alemania a Colombia me suscribí a una revista. Entonces yo decía, yo estoy atado al sesgo del editor de esta revista que mandaba una o dos selecciones de la Corte Suprema al mes, cuando todo el mundo sabe que son más de 200, quizás más de 500. Entonces, con esos límites, te puedo decir que no conozco decisiones sobre preterintención. Y Fernando Velázquez tampoco lo menciona. Ahora, yo creo que eso habría que decirlo. Tendría que haber una relación especial o un nexo de inmediatez. Definitivamente tendría que haberlo. Sin embargo, eso está bastante crudo hasta donde yo conozco. La otra es la más interesante, la otra pregunta. Y muchísimas gracias. Excelente pregunta. Excelente. Eh, es cierto, la gracia del calificante del numeral 1 del 104 es que recaiga en el cónyuge y tú planteas una posición muy buena y es, tiene que ser porque es el cónyuge, si no entonces no lo agravaríamos. Y en efecto, en teoría del error, si yo quiero matar a A y mato a B, eso no me libra de la responsabilidad porque se va a decir que es un error en el golpe y que es irrelevante. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esa calificación? El Código Penal, la verdad es que tiene una solución a ese caso y tú tienes toda la razón, y es que se tiene que penar por el tipo privilegiado, porque la persona desconocía el elemento que lo calificaba. Tienes toda la razón, Mateo, la verdad es que sí. Eh, el ejemplo no es bueno, no es bueno. Ahora, acotado a la definición de Velázquez, que fue cuando lo puse, digamos, yo ahí estaba un poco más interesado era en controvertir a Fernando Velázquez. Pero tienes toda la razón. Eso está en el artículo 16 del Código Penal colombiano, en el artículo 32, numeral 16, que es el que regula lo que se conoce
en Colombia desde, digamos, la influencia alemana como el error de tipo. Y se prevé el error sobre el supuesto de hecho que calificaría un tipo penal. Y si la persona lo desconoce, pues entonces tendría que responder por el tipo básico. Ahora, normalmente en la teoría del error uno se remonta a culpa, pero eso sería si desconociera que está matando a un ser humano, no habría dolo, habría culpa. Eso no pasa con la agravante. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Eh, Orlando. yo- Muy claro. Sí, acá también nos pasa lo mismo con el principio de culpabilidad, que es como que se lo construye a partir de otros artículos porque no está regulado expresamente, pero bueno, hay cierto consenso de que tiene que estar en la Constitución, quizá también por esta idea de, bueno, de tener una Constitución que se hereda de la Ilustración y todos los principios, ¿no? que se derivan de eso. ¿De Pero qué año es? es algo que... ¿Se me escucha bien? A veces te frenas, pero ¿de qué Ah, año perdón. es la Constitución? Argentina, Sí. La Constitución está reformada en el 94. Esa es la última constitución que Ya. tenemos y ahí se incorporan los tratados internacionales como derecho constitucional y los tratados internacionales como con la KDH, ahí ya tenemos el principio de Claro. culpabilidad expresamente contemplado. Entonces nosotros hoy, un argentino tiene que decir, sí, el principio de culpabilidad es derecho constitucional. O sea, si Sí. sacamos y antes del 94 hacemos una derivación. O sea, lo No. tenemos implícitamente reconocido. No, y Ay, así no te dicho en escuchamos. Colombia también por la No. jurisprudencia, sino que como la pregunta de Mateo era en la Constitución, sí. No, muy bien, sí. No, yo quería era agregar, volviendo al punto del 104.1, eh, es que tiene, sí, no puede ser entonces o sea, esa combinación dolo-culpa riñe realmente con la parte general del código penal. Así que voy a tener que tenerlo presente en no sé si en la es... elaboración del capítulo. A ver, sacar el sonido vos y pruebo con el mío. Es que creo que hay dos. Ahí sí, ya. Sí. No, muchas gracias, Mateo. Sí, la verdad es que el ejemplo no funciona. Eh, Ahora, funciona para plantear la posibilidad de una hipótesis dolo culpa, pero no funciona vía la regla del error sobre los supuestos que califican. Claro, lo que pasa es que para nosotros esto, como usted decía, es un agravante y no un delito calificado por el resultado. Entonces hacemos como esa distinción entre, bueno, del delito, para que sea delito calificado por el resultado, tiene que haber un delito base, una creación de un riesgo no permitido diferente al que provoca el delito base, que crea un resultado diferente al del delito base. Entonces, Sí. ahí es donde tenemos que tener esta doble con la acción inicial se crean dos riesgos no permitidos diferentes, que se realizan en dos resultados diferentes, en momentos distintos también, etcétera. Pero No, claro. como ya estamos muy al límite, quería saber si alguien más quería hacer una pregunta. Lo veo a Felipe que desconectó el teléfono, le toca a Felipe. Bienvenido, Felipe. Buenas, no sé si se me escucha. Sí, Sí. perfecto. Ok, sí, yo tengo una pregunta. Ante todo, buenas tardes. Orlando, fue muy buena la exposición, muy, muy clara. Tengo una pregunta concreta en relación con la crítica que haces a Velázquez, a ver si entendí bien o no. Vos decís que compete a la parte general del código, a la parte general del derecho penal determinar las exigencias subjetivas respecto del resultado calificante en los tipos calificados por el resultado que, según decís, sí están en la parte especial, a contrario sensu de lo que dice Velázquez. Ahora, ¿te parece que tiene cierta relevancia la letra expresa de la ley para llegar a esta conclusión? Porque uno podría entender que en un sistema de números clausus imprudente, como el alemán, que tiene el parágrafo 15, para adjudicar ese resultado calificante no solo tiene que haber culpa por el principio de culpabilidad, sino que también tiene que estar establecida expresamente la imprudencia en el texto de la ley. Es decir, que en el tipo penal se haga referencia expresamente a la palabra imprudencia o una palabra similar, como violación, un deber de cuidado, impericia,
negligencia, algo por el estilo. Entonces, más allá de que el artículo 21 de su Código Penal recepte expresamente la modalidad preterintencional, que es lo que destacás vos para contestarle, yo no sé si eso salva lo de la cuestión del numerus clausus, y quizás es a eso que se refería Velázquez cuando dice que en la parte especial del derecho penal colombiano no hay delitos calificados por el resultado. ¿Cómo es tu nombre? Felipe, Felipe, sí. Gracias, Felipe. no, por favor. Sí. Bueno, Fernando Velázquez dice eso que tú estás diciendo. Él dice, solamente tenemos en el aborto preterintencional y en el homicidio preterintencional la satisfacción de el criterio de los números clausus. Dice. Y como ahí está la categoría de la preterintención, entonces no quedó más nada de delito calificado por el resultado. Entonces, eso lo dice Fernando Velázquez textualmente y de pronto está en el texto en borrador y no está en la presentación. Tengo que mirarlo. Te lo anoto aquí un segundito. Listo. Eso es lo primero. Ahora, yo estoy de acuerdo con Velázquez y yo no quiero que haya responsabilidad sin culpabilidad. Pero por otro lado, no me parece tampoco impropia la doctrina alemana cuando se plantea la posibilidad de que haya unos resultados que se tienen en cuenta en la medición de la pena, eventualmente sin culpabilidad. Entonces, creo yo, eso creo yo, está un poco en construcción en el capítulo que estoy escribiendo y si entiendo bien, lo dijo Alejandra, hay que acotar los términos. Entonces, yo le critico a Fernando Velázquez lo siguiente. Él dice que no hay combinaciones dolo-culpa en la parte especial y eso me toca mirarlo un poquito más detenidamente. Sin embargo, el 118 es puede entrar dentro de una combinación dolo-culpa. Entonces, cambio el ejemplo del 103 y del 104.1 y descanso en el 118. Causar el aborto después de unas lesiones dolosas. Porque el mismo título lo dice. Hasta ahí entonces estaría de acuerdo con Fernando Velázquez. Ahora, en algún momento Fernando Velázquez hace sinónimo combinación dolo-culpa con preterintención. Entonces lo que yo pienso es, yo creo que aquí Velázquez inconscientemente está equiparando la combinación dolo-culpa o la preterintención con el delito calificado por el resultado y yo supondría que eso sucede pues porque Fernando Velázquez ha leído muchos libros de parte general alemana y entonces de pronto tenía digamos, ya en su subconsciente que esa es una forma de referirse a los delitos calificados por el resultado. Pero como él es un gran liberal, el liberal, bueno, iba a decir el número uno, pero de pronto es el número dos con otro antioqueño, con Nodier Agüelo Betancourt, pero son los grandes liberales que no, o sea, el derecho, el poder punitivo del Estado se desborda y hay que controlarlo. Unas ideas que no son para tomarse a la ligera. O sea, yo creo que eso es muy posible que suceda. Los tiempos que corren nos están refrescando la memoria de que eso es posible. Entonces, tener ese escepticismo sano del liberal clásico es importante. Entonces, yo lo que creo que de pronto Fernando Velázquez, con su idea de que no puede haber ninguna pena sin culpabilidad, se quedó con el estado previo a 1953, pero al mismo tiempo por ahí le rondaba por la cabeza que la estructura dolo culpa o la preterintención también se trabaja bajo los delitos calificados por el resultado. Entonces, algo importante que podría ayudar a un proyecto como el que lidera Alejandra y el capítulo que yo voy a escribir sería acotar esos significados y esos conceptos.
Hasta ahí la crítica me mantengo. Ahora, ¿bajo qué criterio se hace responsable a una persona por el quebrantamiento de una norma de comportamiento de esas que subyacen a las normas de sanción de la parte especial? Yo afirmo que eso está en la parte general. Ahora, aquí yo estoy incurriendo en el mismo defecto que le acabo de imputar a Fernando Velázquez por lo siguiente. La parte general con la que yo estoy muy familiarizado y me siento muy a gusto, que es la parte general alemana, la parte general de la doctrina no se ve reflejada en la parte general del código, porque ese es un código, bueno, es codificación tardía, pero codificación tardía con reformas en el siglo XX. Pero aún así la parte general es muy parca. O sea, si tú comparas, Felipe, la parte general del Código Penal de Colombia con la parte general del Código Penal de Alemania, como yo vengo diciendo desde hace rato con algo de ironía, pero con mucho de verdad, creo yo, eso es un manual de derecho penal legalizado, que según Hugo Helschner era el estado de la ciencia del derecho por allá en el siglo XVII en Alemania, donde antes de la Constitución Criminalis Carolina y todas esas cosas, esos eran unos manuales para que de paso también el juez aprendiera derecho al mismo tiempo que aplicaba la ley. Entonces, yo lo que digo es, una práctica madura del derecho no necesita tener un manual de derecho penal general legalizado en el código. Sin embargo, nuestro código a veces se parece mucho a eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer un intérprete que además se sienta vinculado a la legalidad como creo que soy yo? Tiene que tener en cuenta la parte especial, asumamos que existen las combinaciones dolo-culpa, le voy a pegar una miradita ya después de que Mateo refutó mi ejemplo del 104, pero me queda el del 118 y estoy seguro que me quedan otros. Por Elegí mal el eso, ejemplo. perdón, te Eh, quiero preguntar, sí, porque ya nos tenemos que ir, ya, porque sí, como es es el Zoom de posgrado, lo usa el curso que sigue, no, la charla que sigue. eh, Tengo como para que, te quiero dejar pensando con dos cosas sí, relacionadas con lo que también viene atrayendo Felipe, que quizás el principio de legalidad se ve satisfecho con la propia estructura del delito calificado por resultado. No tiene que decir que tiene que ser con imprudencia, que la sola estructura de causar el delito en la ocasión de se entiende como un resultado causado con imprudencia y que ya está satisfecho ahí el principio de legalidad en cuanto a la imprudencia, en ese caso, porque es la no. estructura del tipo así establecida. Muchísimas gracias, Alejandra. Ese salvavidas me sirve porque yo iba a plantear la hipótesis general, pero esta instancia concreta encaja en esta hipótesis general. Lo que quizás un punto de mi agenda importante cuando fui profesor, que era la relación entre la parte general y la parte especial, aquí yo seguí mucho a un autor norteamericano, pero que es germanófilo, que es Paul Robinson, pero además Joachim Ruska en Alemania, que decían, sí, dejaron por escrito, la legalidad de la parte especial es estricta, estricta, porque ahí está lo que está prohibido y lo que está mandado. Ah, no, es que al legislador se le olvidó que el adulterio de la mujer es delito, entonces castiguémoslo. Si no, señor, si no está ahí, eso no fue que se le olvidó. Pero en la parte general, y esa va dirigida al ciudadano, pero la parte general, es más, la parte general, yo les decía a los estudiantes, pregúntenle a su abuelita si matar está bien o está mal. No, no, mi abuelita va a decir que está mal. Pregúntenle a su abuelita cómo se desagregan los actos preparatorios de los actos ejecutivos. Eso no lo va a saber. Entonces la parte general va dirigida al abogado y al juez para Claro. fijar los criterios de responsabilidad. Y por ejemplo, una interpretación elaborada como la que acaba de decir Alejandra podría no reñir incluso con una definición de preterintención y con un criterio de números clausus y con la parte especial. Pero por eso yo decía, eso hace parte de la parte general, no ya del código, sino de la ciencia del derecho penal. Pero ahí antes de todo, ¿cómo le entendías a Sachik? A Sachik, ¿Cómo le entendías? no, Sachik yo lo quiero, No, Sachik por eso, falleció, pero no hubo profesor al que me costara más sí, entenderle. Yo estaba en Múnich, imagínate de repente caer y tener una charla con Sachi, que como, por favor, explíquenme, no, tradúzcanme. Sachik era,
Sachik era muy especial porque él, o sea, era su filosofía de Immanuel Kant aplicada al derecho penal. Y ya después, me acuerdo, en ese entonces coincidimos Juan Pablo Mañalich, en algún momento también Javier Contese, no recuerdo, argentinos creo que no coincidí con ninguno, lamentablemente. Pero ya era, no, pues ya no se puede discutir con Sachik. Ahora, yo aprobé parte general y parte especial con Sachik y estoy muy, muy, muy orgulloso de eso, pero era bien particular, sí. Bueno, te quiero agradecer enormemente, Orlando, por toda esta contribución, por este diálogo, por prestarte a discutir con nosotros. Así que muchas gracias. Gracias por seguir trabajando en tu paper, que nos va a dar mucho, mucho vuelo a nuestro libro, nos va a seguir colocando en esta discusión que queremos instaurar, porque como bien vos dijiste, está muy poco trabajado en la modernidad, los delitos calificados por resultado, y quizás reivindicar qué clase de estructura es, y despejar los problemas viejos de los nuevos, los que hay de los que no hay, y trabajar esta estructura desde una teoría del delito contemporánea. Así que bueno, muchas gracias. Absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, por tus aportes, a Mateo, a Felipe, y pues yo sé que las demás personas que estaban escuchando, sale robustecido mi propósito de seguir desarrollando este tema, obviamente con las debidas notas aclaratorias de los aportes de cada interviniente. Muchísimas gracias. Muy honrado de haber estado con ustedes en la UBA. Bueno, y cuando vengas, o sea, plata para traerte no hay, pero para darte trabajo, ponerte a discutir y hablar, te organizamos un mega evento. Venga, Excelente. siempre vas a encontrar un lugar con quien discutir acá. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues yo ya no soy profesor, pero si vienen a Bogotá, los invito a un café. Dale. Bueno, Trato. listo. Hasta ahora. Bueno, Muchas adiós, gracias. que estén muy bien. Muchas gracias.